Hola, en este video te voy a explicar cómo logré que mi código llegara a más de 3 millones de usuarios que estén en este preciso momento utilizando parte del código en el cual yo colaboré. Gracias al código abierto, al open source, existe la posibilidad de que la comunidad aporte soluciones o nuevas propuestas de tecnología a programas ya existentes. En este caso, estamos hablando del plugin o la extensión para navegadores llamado Return YouTube Dislike, misma extensión que ha sido promocionada por noticieros, por youtubers, etcétera, en todo el mundo, ya que cuenta actualmente, al menos únicamente en Chrome, con más de 3 millones de usuarios. Ahora te explicaré cómo colaboré y cómo tú puedes colaborar en proyectos similares a este. De hecho, cuando existen proyectos de código abierto, existen repositorios en donde se comunican los usuarios, ya sea para dar a conocer problemas en el programa, en la extensión en este caso, o para mostrar soluciones o implementaciones nuevas, propuestas nuevas que puedan servir para este programa. En mi caso, ellos principalmente cuentan con un foro en Discord. En este caso, este servidor de Discord, cuentan con la posibilidad de compartir nuevas ideas, arreglar errores y dar a conocer lo que se está proponiendo dependiendo del proyecto, ya sea en Discord, únicamente en GitHub, etc. ¿Cuál fue mi participación? En este caso, el proyecto, al ser open source, tiene su código completamente libre y no solamente eso, sino se cuenta con la posibilidad de colaborar en la modificación del código, del software del cual se compone esta extensión. En este caso, vemos que en contribuyentes aparezco en la posición número 10. Esto quiere decir que de más de 100 contribuyentes, soy el contribuyente número 10 que más ha colaborado en este proyecto. En esta extensión se han utilizado lenguajes como JavaScript, TypeScript, Vue, HTML, CSS, etc. para diferentes secciones, ya sea para la extensión, la página web, etc. En mi caso, yo hice una pequeña colaboración JavaScript. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. Cuando existe este tipo de repositorios públicos, se puede lanzar o implementar, en este caso, bugs que existan en la extensión. Se dan a conocer mediante un pequeño foro que existe en el mismo repositorio, en donde ya sea otros usuarios que colaboren o el mismo dueño de este repositorio puede analizar este error y, si es correcto, se debe de resolver. En este caso, yo no quería resolver un problema, un error en este código. Yo quería implementar algo nuevo, algo que se le llama locales. Es una configuración de las extensiones que permite adaptarse al contexto del navegador. En este caso específicamente al idioma del navegador, ya que si un navegador se está desplegando en inglés, la funcionalidad de los locales detecta que se está trabajando en un navegador en inglés y se muestran las variables dinámicas que estén almacenadas, en este caso las variables en subcarpetas mismas que tiene un código específico para cada idioma, y si está en español se van a mostrar estas variables en español. Es por eso que al momento de mostrar la extensión, en este caso yo lo tengo en español, vemos que las partes de esta extensión están en español. Pero una vez que se tiene este repositorio, se tiene que hacer una bifurcación o un fork. Una vez que haces una bifurcación, se crea en tu repositorio personal, en este caso en tus repositorios personales, se crea una copia exacta del repositorio el cual tú hiciste una bifurcación. Esto, para que puedas colaborar, es muy sencillo. Creas, por ejemplo, en este caso, una rama, un branch, con el nombre de la propuesta que tú estás proponiendo. Una vez que se crea esta propuesta, dentro de esta branch, lo que se solicita es que tú modifiques el código sobre esta rama, haciendo uso de programas como Visual Studio Code, lanzando el código directamente, haciendo commits mediante comandos git, etc. Existe una gran diversidad de opciones en las cuales tú puedes trabajar. Ahora, yo lo que realicé fue precisamente desde febrero y fui continuando todo hasta marzo, fue comenzar con, en este caso, las características de los locales. En este caso, una vez que se comienzan a hacer el trabajo, se implementan sobre, en este caso, la rama. Yo creo una rama
donde fui agregando el código necesario para cada local, inglés, francés, ruso, español, etc. Fui corrigiendo errores, otros usuarios de la comunidad fueron solicitando cambios y solicité una implementación a la rama principal del dueño de este repositorio, donde lancé, en este caso mediante diferentes correcciones menores del código, la implementación de estos cambios que yo hice de esta nueva propuesta tecnológica en esta extensión. Pasó tiempo, el administrador principal tiene que revisar código por código, línea por línea, sentencia por sentencia, la propuesta que estoy mandando. Una vez que tanto él como la comunidad verifique que no hay ningún virus, no hay nada malo y que se valide, que trabaje adecuadamente el cambio que lo estoy publicando, en este caso el dueño de este repositorio acepta esta bifurcación, acepta la fusión de esta rama al proyecto principal. Una vez que se acepta esta bifurcación, ya aparezco como colaborador, pero no se publica en automático hacia el internet. Pasa tiempo y una vez que se lanza una actualización por parte del usuario principal, el dueño de esta extensión, él ya toma el código más actualizado de diferentes bifurcaciones de otros usuarios colaboradores y se publica a internet. En este caso, las actualizaciones se hacen en automático en todos los navegadores, Chrome, Firefox, etc. Quiere decir que una vez que mi código fue aceptado en GitHub, fue implementado en esta extensión, automáticamente más de 3 millones de usuarios, más de 4 millones posiblemente contando otros navegadores, tuvieron código escrito por mí. Esto, como un programador, al menos es algo muy interesante. En lo personal, ha sido una experiencia maravillosa porque aprendí a colaborar en equipo, a lanzar propuestas, a resolver errores, a colaborar en una comunidad completamente independiente, completamente sin fines de lucro, porque al hacer esto, al menos de esta manera, no se obtiene ningún beneficio. El único beneficio es aparecer como colaborador y tener en tu repositorio personal, en tu cuenta de GitHub, el histórico de los cambios que hiciste. Estamos hablando de una extensión que es usada por millones de personas. Muy posiblemente tú la estés utilizando. Es para volver a tener los dislikes en los videos de YouTube, ya que lamentablemente en YouTube los dislikes fueron eliminados, ya que YouTube tomó la iniciativa de quitar los dislikes por diferentes circunstancias en donde gente estaba haciendo campañas al estilo de trolear, empezando con videos de artistas, como por ejemplo es el caso del video Baby de Justin Bieber, como videos precisamente de YouTube, como el famoso YouTube Rewind, en el cual se hizo una campaña de desprestigio para la plataforma de YouTube y se crearon diferentes campañas que fueron desprestigiando la plataforma y creando un ambiente un poco tóxico. YouTube tomó la decisión de quitar los dislikes y gracias a esta extensión que ha sido publicada, promocionada y utilizada al día de hoy por millones de personas, se puede tener de regreso los dislikes haciendo uso de una API interna de esta extensión. Así que espero que te haya gustado este video. Así es como tú puedes colaborar ya sea en este o en cualquier otro proyecto de código abierto. Te recomiendo extensiones porque la publicación es más directa. Hay nuevas propuestas de solución. Por ejemplo, en mi caso fue crear este sistema de reconocimiento contextual del idioma y espero que haya sido de tu agrado. Hasta un próximo video. Adiós.